¿Sabes lo que significa descubrir a los 73 años que toda tu vida fue una mentira? Que tu nieta, la luz de tus ojos, la que llamaba abuelo con tanta ternura, no llevaba ni una gota de tu sangre. Que el hombre al que criaste como hijo te engañó durante décadas. La verdad que voy a contarte hoy me destrozó el alma, pero también me devolvió la dignidad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí cambiará tu forma de ver la familia para siempre. Poné me gusta a esta historia y escribí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Necesito saber que no estoy solo con este dolor que cargo. Me llamo Eduardo Maldonado, tengo 73 años y vivo en Buenos Aires desde el año 1952. El día que cambió todo fue el 23 de marzo del 2024, cuando mi nieta Sofía llegó llorando a casa con un papel en la mano. Ese papel contenía los resultados de un examen de ADN que ella misma había pedido para un proyecto universitario sobre genealogía. Nunca imaginé que esas letras y números iban a destruir todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero empecemos por el principio, porque mi historia es larga y dolorosa como el camino que recorrí para llegar hasta aquí. Llegué a Buenos Aires siendo un muchacho de apenas 16 años. Mi padre había muerto en un accidente en el campo, y mi madre no tenía cómo mantenerme. Con lo poco que pude juntar tomé el colectivo desde Santiago del Estero, y llegué a la gran ciudad con una muda de ropa y muchos sueños. Conseguí trabajo en una fábrica metalúrgica del barrio de San Telmo. El patrón, don Anastasio, era un hombre duro pero justo. Me enseñó el oficio y me trataba casi como a un hijo. Durante 10 años trabajé como un animal. Me levantaba a las 5 de la mañana, caminaba 8 cuadras hasta la fábrica y no paraba hasta las 6 de la tarde. Los sábados también trabajaba mediodía. No tenía tiempo para diversiones ni para buscar novia. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de café que escondía debajo del colchón. Soñaba con comprar un terrenito y construir una casita para cuando llegara el momento de formar familia. El destino me puso en el camino a Carmen en el año 1962. Era una muchacha preciosa que trabajaba en la panadería de la esquina de mi pensión. Tenía el pelo negro como la noche y unos ojos celestes que me robaron el alma desde el primer momento. Durante 6 meses pasé todas las mañanas por esa panadería comprando el mismo pan francés solo para verla. Un día me animé a invitarla al cine y ella aceptó. Vimos una película de Libertad Lamarque en el cine Monumental. Esa noche supe que me iba a casar con ella. Nos casamos en febrero del 1964 en la Iglesia del Socorro. Fue una boda humilde pero llena de amor. Don Anastasio me regaló una semana libre y nosotros nos fuimos de luna de miel a Mar del Plata. Carmen estaba embarazada y los dos estábamos locos de felicidad. Habíamos alquilado una piecita en Barracas mientras juntábamos plata para la casa propia. Roberto nació el 28 de octubre de ese mismo año. Era un bebé hermoso, gordito y sano. Carmen decía que tenía mis ojos y mi nariz. Yo trabajaba doble turno para que a mi familia no le faltara nada. Los domingos íbamos al Parque Lezama y Roberto corría entre los árboles mientras Carmen y yo tomábamos mate sentados en un banco. Esos fueron los años más felices de mi vida. Cuando Roberto cumplió 3 años, conseguí el terreno que tanto había buscado en Villa Soldati. No era gran cosa, apenas 200 metros cuadrados, pero era nuestro. Durante 2 años construí la casa con mis propias manos. Trabajaba en la fábrica de día y en la construcción de noche. Los fines de semana Carmen me ayudaba mezclando cemento y cargando ladrillos. Hasta Roberto, que ya tenía 5 años, jugaba a ser el ayudante del papá. La casa quedó preciosa. Tenía 3 dormitorios, living comedor, cocina y un patio con un limonero que planté el día que nos mudamos. Carmen lloraba de emoción cuando pusimos los muebles. Era todo lo que habíamos soñado y más. Roberto corrió por toda la casa gritando de alegría. Esa noche, acostado en mi propia cama en mi propia casa, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Los años pasaron y Roberto creció siendo un buen chico. Era inteligente, estudioso y respetuoso. Terminó el secundario con excelentes notas y consiguió trabajo en un banco.
A los 25 años conoció a Patricia, una chica de buena familia que trabajaba como maestra. Se casaron en 1989 y se fueron a vivir a un departamentito en Caballito que les habíamos ayudado a comprar. Carmen y yo estábamos felices. Nuestro hijo había formado una linda familia y nosotros teníamos la casa paga y algunos ahorros en el banco. Pero la felicidad no duró mucho. En 1991, Carmen empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, pero los estudios revelaron la peor noticia: cáncer de páncreas en estado avanzado. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Fueron los 6 meses más terribles de mi existencia. Vi cómo la mujer que amaba se consumía día a día. Roberto y Patricia venían seguido a visitarla, pero yo era quien la cuidaba día y noche. Le daba la medicación, la ayudaba a caminar, le preparaba las comidas que apenas podía comer. Carmen murió un martes de abril del 1992 en mis brazos, diciéndome que había sido muy feliz conmigo. El dolor fue tan grande que pensé en seguirla. La casa se sintió vacía y sin sentido. Roberto insistía en que me fuera a vivir con ellos, pero yo necesitaba estar en mi lugar, con mis recuerdos. Durante un año viví como un fantasma, yendo del trabajo a casa y de casa al trabajo, hasta que llegó una noticia que me devolvió las ganas de vivir. Patricia estaba embarazada. Iba a ser abuelo. Roberto me lo contó un domingo mientras tomábamos un asado en el patio. Se le veían las lágrimas de emoción en los ojos cuando me dijo que si era nena, la iban a llamar Sofía, como la madre de Carmen. Yo lloré como un chico. Sentí que Carmen me mandaba esa bendición desde el cielo. Sofía nació el 15 de enero del 1994. Era una bebé preciosa, con el pelo rubio de Patricia y los ojos grandes y expresivos. Desde el momento en que la tuve en brazos, supe que esa criaturita era la razón por la que Dios me había dejado en este mundo. Roberto y Patricia trabajaban mucho, así que yo me convertí en el abuelo presente. Todas las tardes después del trabajo pasaba por su casa a verla. Los fines de semana se quedaba conmigo en Villa Soldati. Cuando Sofía empezó a caminar, mi casa se llenó de vida otra vez. Correteaba por el patio persiguiendo mariposas, jugaba con las hojas del limonero, se subía a mis rodillas para que le contara cuentos. Me decía Abu, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón. Compré una cuna para mi dormitorio de huéspedes y juguetes para que no le faltara nada cuando venía a quedarse. Roberto progresó mucho en el banco y en el año 2000 se mudaron a un barrio privado en Nordelta. Era una casa hermosa con pileta y jardín. Yo estaba orgulloso del éxito de mi hijo, aunque me dolía que Sofía ya no pudiera venir tan seguido a casa. El barrio cerrado quedaba lejos y Patricia prefería que la nena se quedara ahí los fines de semana para que jugara con otros chicos de su edad, pero Sofía seguía siendo mi tesoro. Todos los domingos yo viajaba hasta Nordelta para almorzar con ellos. Le llevaba alfajores, la paseaba en bicicleta por el barrio, la ayudaba con las tareas del colegio. Era una chica inteligente como su papá y dulce como había sido su abuela Carmen. Cuando cumplió 10 años me pidió que le enseñara a jugar al truco. Pasamos horas en la mesa de la cocina mientras yo le explicaba las reglas y ella me ganaba haciendo trampa con esa sonrisa pícara que tenía. En el año 2010 me jubilé después de 48 años trabajando en la metalúrgica. Don Anastasio ya había muerto, pero sus hijos me hicieron una linda fiesta de despedida. Tenía 68 años y una jubilación decente. Roberto insistía en que me fuera a vivir con ellos, pero yo amaba mi casita de Villa Soldati. Había plantado un huertito en el patio y tenía mis rutinas. Además, Sofía ya era una adolescente de 16 años y necesitaba su espacio. Los años que siguieron fueron tranquilos. Sofía terminó el secundario siendo abanderada y entró a estudiar medicina en la UBA. Roberto había llegado a gerente del banco y Patricia seguía dando clases en una escuela privada. Yo cuidaba mi huerta, leía mucho y todos los domingos seguía yendo a almorzar con la familia. Sofía ya tenía novio, un muchacho llamado Matías que estudiaba ingeniería. Me caía bien porque era respetuoso y se notaba que quería mucho a mi nieta, pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente.
Roberto venía menos a visitarme. Cuando yo llamaba por teléfono, Patricia siempre tenía alguna excusa para no invitarme. Los domingos en Nordelta se volvieron más espaciados. Roberto decía que tenían muchos compromisos sociales, que el club, que los amigos, que no sé qué historias. Yo lo entendía. Era gente próspera ahora y tenían otros intereses. Lo que más me dolía era que Sofía también empezó a distanciarse. Ya no me pedía que la ayudara con los estudios. Ya no se quedaba a dormir en casa los fines de semana. Cuando yo la llamaba me hablaba con cariño, pero siempre tenía prisa. Estaba ocupada con la facultad, con Matías, con sus amigas. Era lógico, pensaba yo. Los jóvenes tienen su vida y yo era un viejo que ya había cumplido su función. En el año 2020 llegó la pandemia y todo cambió. No pude ver a mi familia durante meses. Roberto me llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba, pero las conversaciones eran cortas y formales. Sofía me mandaba mensajes de texto de vez en cuando, pero ya no me decía Abu. Me escribía «Hola Eduardo», como si fuera un conocido cualquiera. Eso me partía el alma, pero pensé que era por la distancia y la situación difícil que estábamos viviendo todos. Cuando terminó la cuarentena esperé que las cosas volvieran a ser como antes, pero no fue así. Roberto y Patricia habían construido una vida social intensa en Nordelta. Sofía había conocido nuevos amigos en la facultad y prácticamente vivía en el departamento de Matías. Yo seguía siendo bienvenido los domingos, pero me sentía como un invitado de compromiso. Hablábamos del tiempo, de la política, de cosas generales. Ya no había esa intimidad familiar que habíamos tenido durante tantos años. Una tarde de diciembre del 2022, Roberto vino solo a casa. Hacía meses que no pisaba Villa Soldati. Se sentó en la mesa de la cocina donde yo había enseñado truco a Sofía y me dijo algo que me heló la sangre. «Papá, necesitamos hablar de tu futuro. Esta casa es muy grande para vos. El barrio se puso inseguro. Ya no tenés edad para vivir solo. Patricia y yo pensamos que sería mejor que vendas y te vengas a un geriátrico lindo cerca de casa». Le dije que estaba loco, que esa casa la había construido con mis manos y que me iban a sacar de ahí con los pies para adelante, que tenía 70 años pero estaba perfectamente bien de salud y de cabeza, que no necesitaba que nadie cuidara de mí. Roberto se puso serio y me dijo que ya habían averiguado, que había un lugar muy bueno en San Isidro donde iba a estar cómodo y bien atendido, que la casa en Villa Soldati valía mucha plata y que con esa venta más mi jubilación podía pagar la mensualidad del geriátrico sin problemas. Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo me quería sacar de mi casa para meterme en un asilo. No podía entenderlo. Al día siguiente llamé a Sofía para contarle lo que había pasado, esperando que ella me apoyara. Pero mi nieta me sorprendió. Me dijo que papá tenía razón, que ya estaba muy grande para vivir solo, que en el geriátrico iba a estar mejor cuidado, que ellos me iban a visitar seguido y que no tenía de qué preocuparme. Me sentí traicionado. Los dos seres que más amaba en el mundo se habían puesto de acuerdo para sacarme de mi hogar. Pero yo no era ningún viejo chocho que se deja mangonear. Les dije que no pensaba vender la casa y que si seguían insistiendo con esa locura, no los quería ver más. Roberto se enojó mucho. Me gritó que era un terco y un egoísta, que Patricia y él tenían su vida y no podían estar preocupándose todo el tiempo por un viejo cabezota que vivía solo en un barrio peligroso. Pasaron los meses y la relación con mi familia se enfrió por completo. Roberto venía una vez por mes, siempre de mal humor, siempre volviendo al tema de la casa. Sofía prácticamente desapareció de mi vida. Cuando yo la llamaba me atendía con frialdad y cortaba la conversación rápido. En mi cumpleaños número 71, me mandó un mensaje de texto felicitándome. Ni siquiera una llamada. Me sentía solo y abandonado. Los días se me hacían eternos en esa casa que antes había estado llena de amor y risas. Empecé a pensar que tal vez Roberto tenía razón, que tal vez era hora de aceptar que mi tiempo había pasado y que lo mejor era irme a un lugar donde estuviera rodeado de gente de mi edad. Pero entonces pasó algo que cambió todo. En marzo del 2024,
Sofía apareció en mi casa después de casi un año sin verla. Estaba llorando como una Magdalena y temblaba como una hoja. Me abrazó fuerte y me pidió perdón por haberse alejado tanto. Me dijo que tenía algo muy importante que contarme, pero que antes necesitaba que le prometiera que íbamos a seguir siendo familia, sin importar lo que pasara. Nos sentamos en el living y Sofía sacó de la cartera un sobre con papeles. Me contó que en la facultad habían tenido que hacer un trabajo sobre genética y genealogía, que cada alumno tenía que hacerse un estudio de ADN para armar el árbol genealógico de su familia, que ella había mandado su muestra pensando que era una pavada, solo para cumplir con la tarea. Los resultados llegaron la semana anterior, y cuando los leyó no podía creer lo que veía. Según el análisis, Roberto no era su padre biológico. Era imposible que fueran padre e hija. Sofía me mostró los papeles con números y porcentajes que yo no entendía, pero que ella me explicó pacientemente. La probabilidad de que Roberto fuera su papá era del 0%. Mi mundo se vino abajo en ese momento. Si Roberto no era el padre de Sofía, entonces yo no era su abuelo. Esta chica que había sido la luz de mis ojos durante 23 años, no tenía ni una gota de mi sangre. Todo había sido una mentira. Pero lo más terrible no era eso. Lo más terrible era que si Patricia había engañado a Roberto, entonces mi hijo había estado criando a la hija de otro hombre sin saberlo. Sofía me dijo llorando que no sabía qué hacer, que amaba a Roberto como a su papá y que no quería que su familia se destruyera, pero que necesitaba saber la verdad. Me pidió que la ayudara a hablar con Patricia para que le contara quién era su verdadero padre. Yo estaba tan conmocionado que no podía ni hablar. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con las manos temblorosas. Cuando volví al living, Sofía me estaba mirando con esos ojos grandes llenos de lágrimas. Me dijo algo que me partió el alma. Abu, vos siempre vas a ser mi abuelo sin importar lo que digan estos papeles. Yo te amo y eso no va a cambiar nunca. Pero necesito que me ayudes a entender qué pasó. Le prometí que íbamos a llegar al fondo de todo esto. Esa misma tarde fuimos juntos a Nordelta. Roberto no estaba porque había viajado por trabajo del banco. Patricia se puso muy nerviosa cuando vio los papeles del ADN. Al principio trató de negarlo. Dijo que tenía que haber un error, que esos estudios no eran confiables. Pero cuando Sofía la presionó, terminó confesando la verdad. Durante los primeros años de matrimonio, Patricia había tenido una aventura con un compañero de trabajo. Roberto trabajaba muchas horas en el banco y ella se sentía sola. El romance duró varios meses hasta que el hombre fue trasladado a otra sucursal. Poco después, Patricia descubrió que estaba embarazada. Hizo los cálculos y se dio cuenta de que el bebé podía ser de cualquiera de los dos hombres. Decidió no decir nada y dejar que la vida siguiera su curso. Cuando nació Sofía y Roberto la recibió con tanto amor, Patricia se convenció de que había tomado la decisión correcta. El otro hombre nunca supo que podía ser padre, y Roberto nunca sospechó nada. Durante 23 años había guardado ese secreto, esperando que nunca saliera a la luz. Sofía le preguntó el nombre del verdadero padre. Patricia le dijo que se llamaba Marcelo Fernández y que ahora trabajaba en una sucursal de Córdoba, que estaba casado, tenía otros hijos y una vida tranquila, que era mejor no remover el pasado. Pero Sofía ya había decidido. Quería conocerlo. Los días siguientes fueron un caos. Roberto volvió del viaje y Patricia tuvo que contarle todo. Mi hijo se volvió loco de dolor y de bronca. Sintió que toda su vida había sido una mentira, que había criado y amado a una hija que no era suya, que su matrimonio se había construido sobre una traición. Se fue de la casa y se instaló en un hotel mientras decidía qué hacer. Sofía vino a quedarse conmigo esos días. Estaba destrozada viendo cómo su familia se desmoronaba por culpa de la verdad que ella había descubierto. Me decía que se arrepentía de haberse hecho el análisis de ADN, que prefería haber vivido en la mentira antes que destruir todo. Yo la consolaba como podía, pero por dentro también estaba hecho pedazos. Después de una semana, Roberto vino a buscarla. Estaba ojeroso y había bajado mucho de peso.
Se sentó en mi cocina y nos habló con una frialdad que me asustó. Dijo que había tomado una decisión, que se iba a divorciar de Patricia y que Sofía ya no era su responsabilidad, que él había sido víctima de un engaño durante 23 años y que no tenía por qué seguir pagando las consecuencias. Sofía se largó a llorar y le suplicó que no la abandonara, que ella no tenía la culpa de lo que había pasado, que él era el único papá que había conocido y que lo amaba con todo el corazón. Pero Roberto se mantuvo firme. Dijo que necesitaba rehacer su vida y que eso incluía cortar con todo lo que le recordara la traición de Patricia. Yo traté de hacerlo entrar en razón. Le dije que Sofía había sido su hija durante 23 años y que eso no podía borrarse con un papel, que la chica no tenía la culpa de los errores de su madre, que si la abandonaba, ahora se iba a arrepentir el resto de su vida. Pero Roberto me miró con una dureza que jamás le había visto. Me dijo que yo tampoco entendía nada, que había perdido un hijo y una nieta en el mismo día, que nosotros ya no éramos familia. Se fue esa tarde y desde entonces no lo volví a ver. Patricia me llamó llorando para contarme que Roberto había iniciado los trámites de divorcio y que se había mudado a un departamento en Belgrano, que no le contestaba los teléfonos y que había cambiado las claves del banco para que ella no pudiera acceder a las cuentas, que se había quedado sin plata y sin casa, porque todo estaba a nombre de Roberto. Sofía estaba devastada. En pocos días había perdido a sus padres y había descubierto que su vida entera se basaba en una mentira. Se quedó conmigo en Villa Soldati mientras trataba de procesar todo lo que había pasado. Yo veía cómo esa chica luminosa se apagaba día a día. Dejó la facultad, rompió con Matías, se encerraba en el cuarto a llorar durante horas. Una mañana la encontré investigando en internet sobre Marcelo Fernández. Había encontrado su perfil en las redes sociales y estaba mirando las fotos de su familia. Tenía una esposa y 2 hijos varones que debían tener la edad de Sofía. Se veían felices en las fotos familiares. Yo le dije que tal vez era mejor dejar las cosas así, que ese hombre tenía su vida armada y que aparecer de la nada podía traerle problemas a todos. Pero Sofía había tomado una decisión. Me dijo que necesitaba conocer a su verdadero padre, que tenía derecho a saber de dónde venía, que tal vez él podría llenar el vacío que le había dejado Roberto. Yo traté de disuadirla, pero ella ya era una mujer adulta y podía hacer lo que quisiera. Viajamos juntos a Córdoba un sábado de mayo. Sofía había averiguado la dirección de Marcelo y decidió presentarse sin avisar. Yo traté de convencerla de que por lo menos lo llamara antes, pero ella tenía miedo de que se negara a verla. Tomamos el ómnibus de la mañana y a las 3 de la tarde estábamos parados frente a la casa de este hombre, en un barrio residencial de la ciudad. Era una casa linda, de 2 plantas, con un jardín bien cuidado. Se veía que Marcelo había prosperado en la vida. Sofía respiró hondo y tocó el timbre. Abrió una mujer de unos 45 años con cara amable. Sofía le preguntó por Marcelo y ella le dijo que era su esposa, que Marcelo estaba en el fondo arreglando el auto y que ya lo llamaba. Apareció un hombre de mi edad, alto y canoso, con grasa en las manos. Cuando vio a Sofía se quedó paralizado. Era impresionante el parecido físico entre ellos. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, hasta el hoyuelo en el mentón. No hacía falta ningún análisis de ADN para confirmar que eran padre e hija. Marcelo se puso blanco como un papel cuando Sofía le dijo quién era y por qué había venido. Su esposa, que se llamaba Marta, no entendía nada. Marcelo le pidió a Sofía que esperara un momento y entró a la casa a hablar con su mujer. Escuchamos gritos y llantos desde adentro. Después de un rato salió Marcelo solo, con los ojos enrojecidos. Se sentó con nosotros en el jardín y nos contó su versión de la historia. Confirmó que había tenido una relación con Patricia a finales de los 80, que él estaba soltero en ese momento y que se había enamorado de ella, pero que Patricia siempre le decía que era feliz con su marido y que lo de ellos era solo una aventura. Cuando él fue trasladado a Córdoba, trató de convencerla de que se viniera con él, pero Patricia prefirió quedarse con Roberto. Marcelo nunca supo que Patricia había quedado embarazada. Se casó con Marta 2 años después y tuvieron 2 hijos.
Ahora sus hijos tenían 22 y 20 años. Santiago estaba terminando abogacía y Tomás estudiaba arquitectura. Era una familia unida y feliz hasta que Sofía apareció a contarle que era su hija. Adentro de la casa, Marta lloraba desconsoladamente. Los chicos habían llegado del club de rugby y ella les estaba explicando la situación. Marcelo nos pidió disculpas y nos dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que entendía que Sofía tuviera derecho a conocer a su padre biológico, pero que su aparición ponía en riesgo el matrimonio y la estabilidad de su familia. Sofía se largó a llorar otra vez. Le dijo que solo quería conocerlo, que no pretendía arruinar su vida, que ella también había perdido a su familia por descubrir la verdad y que solo buscaba un lugar donde pudiera sentir que pertenecía. Marcelo se ablandó un poco al ver el dolor de la chica. La abrazó y le dijo que no era su culpa, que los adultos eran los responsables de todo este desastre. Nos quedamos en Córdoba el fin de semana. Marcelo nos consiguió una habitación en un hotel y pagó todos los gastos. El domingo fuimos a almorzar los 4. Santiago y Tomás conocieron a su hermana. Al principio estaban raros y distantes, pero de a poco se fueron aflojando. Sofía era encantadora y sus medios hermanos empezaron a tomarle cariño. Hasta Marta, que había estado muy angustiada, terminó tratándola con afecto maternal. Cuando nos despedimos, Marcelo le prometió a Sofía que iba a buscar la manera de incluirla en la familia sin destruir lo que ya tenía construido. Le dio su teléfono y le dijo que podían ir conociéndose de a poco, que él también necesitaba tiempo para asumir que tenía una hija de 23 años que no sabía que existía. Volvimos a Buenos Aires con sentimientos encontrados. Por un lado, Sofía había conocido a su verdadero padre y había sido bien recibida, pero por otro lado, seguía sin tener claro cuál era su lugar en el mundo. Roberto la había repudiado. Patricia estaba sumida en la depresión. Y Marcelo tenía que lidiar con los problemas que le había traído esta revelación a su matrimonio. Los meses siguientes fueron muy difíciles. Sofía hablaba seguido por teléfono con Marcelo y sus medios hermanos, pero la relación era tensa. Marta había aceptado la situación, pero no estaba cómoda. Patricia tuvo que vender el departamento en Nordelta y mudarse a un monoambiente porque Roberto no le pasaba un peso. Había empezado a trabajar dando clases particulares para poder sobrevivir. Yo veía sufrir a Sofía todos los días y se me partía el alma. Esta chica que había sido la alegría de la casa ahora era una sombra de lo que había sido. Había abandonado la carrera, no tenía ganas de salir con amigos, se pasaba el día encerrada viendo televisión o navegando en internet. Me decía que se sentía culpable por haber destruido 2 familias, que si no se hubiera hecho ese maldito análisis de ADN, todos seguirían siendo felices en la mentira. Yo trataba de consolarla diciéndole que la verdad siempre es mejor que la mentira, pero por dentro no estaba tan seguro. A veces pensaba que había secretos que era mejor guardar, que hay mentiras que hacen menos daño que ciertas verdades, pero ya era tarde para dar marcha atrás. En noviembre del 2024, Roberto me llamó después de 8 meses sin hablar conmigo. Su voz sonaba diferente, más madura y serena. Me dijo que quería verme, que tenía algo importante que hablar conmigo. Quedamos en encontrarnos en un café de Barracas, cerca de donde habíamos vivido cuando él era chico. Llegó puntual, pero estaba muy cambiado. Había encanecido mucho y tenía arrugas que antes no tenía. Se había dejado crecer un bigote que lo hacía parecer mayor. Me contó que había estado en terapia psicológica durante todos estos meses, que había necesitado ayuda profesional para procesar la traición de Patricia y la pérdida de Sofía. Me pidió perdón por la manera en que me había tratado el día que se fue de casa. Dijo que había estado ciego de dolor y que había lastimado a gente inocente, que yo no tenía la culpa de nada y que no debería haber pagado las consecuencias de sus problemas con Patricia. Me dio mucha emoción escucharlo hablar así. Era el Roberto sensato y bueno que yo había criado, no el hombre amargado en que se había convertido después del escándalo. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me preguntó por Sofía. Quería saber cómo estaba, si había vuelto a la facultad, si se había contactado con Marcelo. Le conté todo lo que había pasado en estos meses, cómo la chica había perdido las ganas de vivir,
Cómo se culpaba por haber destruido las dos familias. Cómo lloraba todas las noches extrañándolo. Roberto se quebró cuando le conté esto. Me dijo que él también la extrañaba todos los días, que había tratado de sacarla de su corazón pero que no podía, que Sofía había sido su hija durante 23 años y que eso no se borraba con un papel, que la psicóloga le había hecho ver que estaba castigando a una chica inocente por los errores de su madre. Me preguntó si creía que Sofía podría perdonarlo por haberla abandonado. Le dije que estaba seguro de que sí, que esa chica lo amaba como a un padre y que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Roberto me pidió que no le dijera nada a Sofía sobre esta conversación, que él necesitaba pensar bien cómo hacer las cosas para no lastimarla otra vez. Volví a casa con el corazón lleno de esperanza. Por primera vez en meses, sentía que tal vez las cosas podían arreglarse, que tal vez mi familia rota podía volver a juntarse. Sofía notó que estaba diferente y me preguntó qué había pasado, pero yo mantuve mi promesa y no le dije nada. Una semana después, un sábado por la mañana, sonó el timbre de casa. Sofía estaba durmiendo y yo fui a abrir. Era Roberto con un ramo de flores y una caja de alfajores. Estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Me preguntó si Sofía estaba y si podía hablar con ella. Fui al cuarto a despertarla y le dije que tenía una visita. Cuando vio que era Roberto, se puso blanca como un papel. Se quedó parada en la puerta sin poder reaccionar. Roberto le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Le dijo que había sido un estúpido por abandonarla, que ella era su hija sin importar lo que dijera ningún papel, que la amaba y que quería recuperar el tiempo perdido. Sofía se largó a llorar y corrió a abrazarlo. Fue una de las escenas más emotivas que vi en mi vida. Mi hijo y mi nieta se reconciliaron ahí mismo, en el living de mi casa, llorando como dos chicos perdidos que se reencuentran después de mucho tiempo. Ese día hablaron durante horas. Roberto le contó sobre la terapia y sobre cómo había aprendido a separar su bronca con Patricia del amor que sentía por ella. Sofía le pidió perdón por haber descubierto la verdad y por haber destruido la familia. Roberto le dijo que no tenía nada de qué disculparse, que los adultos eran los responsables de sus decisiones y que ella solo había sido víctima de las circunstancias. Decidieron que iban a reconstruir su relación padre-hija paso a paso. Roberto se mudó a un departamento más grande para que Sofía pudiera quedarse con él los fines de semana. La ayudó a volver a inscribirse en la facultad. Le presentó a la mujer con la que estaba saliendo, una colega del banco llamada Alejandra, que resultó ser una persona muy dulce. Sofía también mantenía el contacto con Marcelo y sus medios hermanos. Habían acordado que ella era parte de esa familia también, pero sin presiones ni obligaciones. Una vez por mes viajaba a Córdoba a visitarlos. Marta había terminado de aceptar la situación y trataba a Sofía con mucho cariño. Los chicos la habían adoptado como hermana mayor y hasta le pedían consejos amorosos. Así llegamos al presente. Sofía tiene 24 años, está en cuarto año de medicina y es una chica feliz otra vez. Tiene dos padres que la aman, dos familias que la aceptan y un abuelo que la adora más que a nada en el mundo. Porque eso es lo que aprendí en todo este tiempo. Que la familia no se define por los genes, sino por el amor. Cuando Sofía me trajo ese papel con los resultados del ADN, pensé que mi mundo se había terminado, que había perdido a mi nieta y que ya no tenía razón de seguir viviendo. Pero me equivoqué. Sofía sigue siendo mi nieta. Roberto sigue siendo mi hijo. Los vínculos que construimos durante años no se borran con un papel. Es verdad que no compartimos la misma sangre, pero compartimos algo más importante. Compartimos recuerdos, vivencias, amor. Yo fui el abuelo que la cargó en brazos cuando era bebé, el que le enseñó a andar en bicicleta, el que le contó cuentos antes de dormir, el que la consoló cuando tenía pesadillas. Esos momentos no los puede borrar ningún análisis de laboratorio. Hoy, domingo 23 de marzo del 2025, exactamente un año después de que Sofía llegara llorando a casa con ese sobre en la mano, estamos todos reunidos en mi mesa festejando. Roberto trajo un asado, Alejandra hizo ensalada, Sofía compró un postre.
Hasta Patricia vino, aunque la relación con Roberto sigue siendo difícil. Marcelo mandó una torta desde Córdoba con una tarjeta que dice «Para el mejor abuelo del mundo». Mirándolos a todos sentados alrededor de mi mesa, compartiendo mate y risas, me doy cuenta de que tal vez todo pasó por algo. Que tal vez era necesario que la verdad saliera a la luz para que pudiéramos construir algo mejor. Una familia basada en la honestidad y en el amor, no en secretos y mentiras. A los que me están escuchando y tienen mi edad, les quiero decir algo muy importante. No se dejen vencer por las tragedias familiares. No crean que porque son mayores, ya no tienen derecho a luchar por los que aman. Yo a los 73 años tuve que defender mi familia y lo hice. Ustedes también pueden. No permitan que los hijos los maltraten o los abandonen. Exijan el respeto que se merecen después de toda una vida de sacrificios. Pero tampoco se cierren cuando los errores del pasado salen a la luz. A veces la vida nos pone pruebas difíciles para ver si somos capaces de amar de verdad. La familia no es solo sangre. Es elección, es trabajo, es perdón. Yo elegí seguir siendo el abuelo de Sofía, aunque supiera que no compartíamos genes. Roberto eligió volver a ser su papá después de sentirse traicionado. Sofía eligió mantenernos a todos unidos, a pesar del dolor que le causamos. Nunca es tarde para reconstruir los vínculos rotos. Nunca es tarde para pedir perdón o para perdonar. Nunca es tarde para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier verdad dolorosa. Nosotros, los viejos, tenemos la experiencia y la sabiduría para ser los artífices de la reconciliación familiar. No se rindan, queridos amigos de mi edad. Sigan luchando por sus familias hasta el último día. Porque al final del camino lo único que importa es el amor que dimos y el amor que recibimos. Y ese amor no tiene fecha de vencimiento ni se define por análisis de laboratorio.